para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Buenas tardes de miércoles a toda mi comunidad nuevamente que siempre nos seguís fielmente. Os doy la bienvenida en esta mitad de mayo que se aproxima en pocos días, justamente el mismo día que acá en Chile me acaban de informar, se aumenta la cuarentena, el confinamiento obligatorio en varias comunas, lo cual nos da un nuevo giro a esta vida en esta impermanencia que estamos viviendo desde hace ya bastantes meses. Seguimos viviendo en transformación constante y con las dificultades y adaptaciones que todo esto conlleva. Así que bueno, para este acompañamiento, si lo estáis pasando mal, si estáis pasando por dificultades emocionales, el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano te ofrece una serie de psicólogos, expertos, coach, meditadores que te pueden acompañar en este proceso. Volver a la fuente se llama el programa para el desarrollo humano con enfoque humanista transpersonal que te invita a amarte a ti mismo, a ti misma, en la verdad que somos. También puedes aprender a acompañar a otros en este proceso de desarrollo personal a través de la formación para ser facilitadores de desarrollo humano con enfoque humanista transpersonal. Y el Centro Experiencial te ofrece también las meditaciones activas y pasivas del gran maestro indio Osho. Estas meditaciones en este momento son cada lunes y viernes, pero están también en continuo transformación dada la contingencia, así que lo mejor es mirar las redes sociales para ver cómo se van modificando. Te permiten estas meditaciones, son una excelente herramienta para estos momentos porque te permiten contactar con aquellas emociones que puedan estar atrapadas en tu cuerpo, bloqueadas, reprimidas. Es un momento de expresión hacia afuera, de soltar, de movilizar este cuerpo y esta emoción. Y desde ese espacio quizás lograr bajar un poco desde la mente al corazón y encontrar ese espacio de silencio interior que te permite volver un poco a casa, esa serenidad. Y bueno, como estamos mucho en casa, qué mejor que para estar en casa que usar los productos de piel de oveja Chile, que te ofrece, además de un 5% de descuento si llamas desde nuevamente, diciendo que lo viste en el programa nuevamente, pues te ofrece una diversidad de productos ideales para estar en casa, que son pantuflas, plantillas, estas pieles de oveja que son exquisitas también para meditar, para ponerte sobre los piecitos o bajar de cama, etc. Así que ahí tenéis toda la información de piel de oveja Chile. Y bueno, porque el arte también ocupa un lugar relevante en la vida, es importante el arte. Isabel Opazo Relieves pone a disposición, a su venta, las piezas de relieve orgánico, que son más que una pieza decorativa propiamente tal, sino que también tienen el efecto de dar movimiento al espacio donde esto puede ser colocados. Son un trabajo muy minucioso, hecho con madera, son como podéis ver en las imágenes, una especie de puzzles orgánicos, oceánicos, muy bellos, donde en su conjunto arman esta pieza sugerente. Y bueno, para muchos que ahora hemos estado encerrados en casa, la gran mayoría quizás se nos queda pequeño, ¿no? Este lugar, quizás hemos soñado con un lugar más en la naturaleza, inmersos en la naturaleza, y para ello Paisajes Lonquimay es un hermoso proyecto que nos invita quizás a reiniciar una nueva vida o tener un espacio para poder escaparnos cuando tengamos nuevamente la posibilidad en este verdadero proceso de transformación y hacer de tu sueño una realidad. Esto es en un entorno de la naturaleza, en el sur de Chile. Podéis ver ahí en la página web y los números de contacto para quizás adquirir más adelante este terreno y irnos para allá, escaparnos inmersos en esta
en esta naturaleza. Y bueno, comunidad, nuevamente, como ya sabéis, es costumbre siempre dar inicio este programa radial, tu programa de desarrollo personal, con un texto. Y esta vez he elegido un poema del mexicano poeta Octavio Paz. Y dice así: el sentido de la vida. Llamar al pan el pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día. Darle al sudor lo suyo y darle al sueño y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden. Reír como el mar ríe, el viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber y la embriaguez, asir la vida. Bailar el baile sin perder el paso. Tocar la mano de un desconocido. En un día de piedra y agonía, y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca, ni repita mis muecas el espejo, ni el silencio se erice con los dientes que rechinan. Estas 4 paredes, papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento, no son aún el prometido infierno, que no me duela más aquel deseo, helado por el miedo, llaga fría, quemadura de labios no besados. El agua clara nunca se detiene, y hay frutas que se caen de maduras. Pelear por la vida de los vivos, dar la vida a los vivos, a la vida, y enterrar a los muertos y olvidarlos como la tierra los olvida, en frutos. Y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres, y me alcance el perdón y la vida perdurable, del polvo, de los frutos y del polvo. Con este conmovedor texto sobre la vida y la muerte, es que voy a dar la bienvenida, presentar a Pablo Raceto, un gran invitado que estoy muy honrada de tener aquí, doctor en ciencias. Él es filósofo, biólogo, físico, investigador de biología teórica, genética evolutiva, modelamiento de sistemas complejos, filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, bioética, divulgación de la ciencia. Vamos, un currículum bastante extenso, que admiro, lo digo. También cofundó y dirige el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, IFIT. Y porque quiero darle un sentido a la vida en este momento que estamos viviendo, donde estamos ante la vida y la muerte que nos acecha. Es que desde tu mirada, Pablo, del solidarismo, te hago la pregunta para qué puede generar en este crecimiento del desarrollo humano. ¿Cuál es el sentido, desde tu mirada, de vivir? ¿Vale la pena sobrevivir? Wow. Hola, Fran. Oye, muchas gracias por la invitación. Pucha, he estudiado hartas cosas, pero no tanto sobre el sentido de la vida. Y tampoco sé mucho del tema de desarrollo personal, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Pero bueno, pensando un poquito en tu pregunta, a mí me da la impresión que el desarrollo personal y el sentido de la vida, si es que hay algo así, me parece a mí que es como inseparable del desarrollo colectivo. O sea, el desarrollo personal y el desarrollo colectivo me da la impresión que se necesitan, y las dos cosas. O sea, creo yo que no puede haber desarrollo colectivo sin desarrollo personal. O sea, no se puede cambiar la sociedad si es que las personas en sí mismas no cambian, porque somos un conjunto de personas. Pero tampoco se puede cambiar, creo yo, del todo. Esa es mi impresión, es una hipótesis. No se puede cambiar realmente a nivel personal sin un desarrollo también colectivo. Es muy difícil cambiar uno solo y que todo el mundo siga igual, ¿cierto? Uno no está solo. Y el sentido de la vida, yo creo que por ahí va también. O sea, el sentido de la vida es algo personal, por supuesto. Me imagino, o sea, creo que sospecho que cada persona tiene que buscarle o se pregunta por su sentido de la vida a nivel personal, pero yo creo que también el sentido de la vida tiene que ver con algo colectivo. Me cuesta pensar que el sentido de la vida pueda ser algo netamente individual. Y la solidaridad, ¿ya? Y el solidarismo tienen, creo yo, una base en ese tipo de ideas, ¿ya? O sea, la solidaridad
es un concepto que tiene su complejidad, pero que claramente tiene que ver con algo colectivo, ¿ya? O sea, la solidaridad involucra mínimo dos personas, ¿cierto? Y la solidaridad tiene dos formas, creo yo, que se pueden llamar así: la solidaridad horizontal y la solidaridad vertical. Solidaridad horizontal es entre iguales, la solidaridad entre amigos, el mutualismo entre colegas, el cooperativismo, todo eso es solidaridad entre iguales, ¿ya? Entre personas que están en una situación relativamente similar. Y está también la solidaridad vertical, ¿ya? Que tiene que ver con la caridad, con la beneficencia, con la solidaridad entre alguien que tiene un cierto privilegio que no tiene otro, o tiene algo que el otro no tiene y que se lo entrega o le ayuda, etc. Y yo creo ¿Y el que, solidarismo, a cuál de estos dos tipos de solidaridad se acerca más? claro, el solidarismo es todo un proyecto que está en construcción, es un proyecto complejo, ¿eh?, de explicar, y se basa en la solidaridad en sus dos formas, pero esencialmente y con un centro en la solidaridad horizontal. El concepto de solidaridad, como todos los conceptos, han ido transformándose un poquito. Antes la palabra solidaridad tenía naturalmente en el habla castellana ese sentido horizontal, ya más parecido a la fraternité que usan los franceses de la Revolución Francesa. Y con el tiempo se ha ido cargando el concepto de solidaridad con esta idea de solidaridad vertical. Y se habla del Estado solidario, de fondo solidario, en el sentido de que hay una entidad que tiene más poder o más posibilidades que ayuda a una entidad más de nivel inferior, o que necesita algo y el otro no lo necesita. Y el solidarismo tiene un énfasis más en la solidaridad horizontal. Tal vez así como decirlo en una frase corta, no sé si tan precisa, pero así como el padre Hurtado decía que la caridad comienza donde termina la justicia. No sé si has escuchado, ese es uno de los dichos, que paradójicamente al padre Hurtado se le entendió mucho al revés, porque se hizo lo más famoso del padre Hurtado a nivel práctico fue el Hogar de Cristo, que era un caso de caridad, de lo que yo llamaría solidaridad vertical, y para él la justicia, que es lo primero, es justamente, creo yo, lo que equivale a la solidaridad horizontal. Entonces yo lo diría así, o sea, la solidaridad vertical comienza cuando termina la solidaridad horizontal. O sea, ¿se entiende? O sea, un privilegio a la ayuda entre iguales, a la colaboración y a la solidaridad entre cercanos, entre iguales, entre conocidos. Y cuando esa solidaridad no es suficiente, que llegue la solidaridad vertical. Obviamente esto es como un esquema, pero en el fondo es para tratar de dar un orden a la prioridad de los conceptos. Un poquito lo que hizo el padre Hurtado. Vivíamos en un malestar social en este momento, ¿no? Antes de pandemia, e individual, ¿no? Donde alejados de lo que podría significar un buen vivir. Hemos visto que somos sistemas en continuo cambio. Según tú, para una transformación colectiva, dentro de lo mismo del solidarismo, ¿cuáles serían las acciones a modo individual que pudieran interceder en estos cambios evolutivos a nivel macro? Chuta. Súper difícil, ¿cierto? Saber qué es lo que corresponde hacer, porque si tomamos esta idea de que el desarrollo personal y el desarrollo colectivo están unidos, ya es una hipótesis, ¿cierto? Uno podría pensar que no es así, que el desarrollo personal se puede llevar esencialmente a cabo solos. Pero, por ejemplo, si uno piensa como mucha gente está pensando este último tiempo, desde el estallido social en el caso chileno y con la pandemia a nivel mundial, intelectuales de todo el mundo, pensadores de todo el mundo, han pensado que es muy posible que el mundo cambie. Y en Chile ya estábamos con esa discusión, ¿cierto? No solamente que es posible que cambie por razones así como inesperadas, sino que queremos que cambie. La mayor parte de los chilenos, 3/4 de los chilenos en las encuestas manifestaban, ¿cierto?, antes del coronavirus, que se tenía un descontento social generalizado y que era necesario un cambio importante. Obviamente ese cambio importante nadie sabe muy bien qué es y todo eso. Entonces a mí me da la impresión que claro, que es difícil aconsejar qué actitud tener a nivel personal sin saber qué es lo que va a pasar a nivel colectivo,
¿cierto? Si uno piensa, no sé, como Wing-Chul Han, que es uno de los intelectuales que ha hablado harto y que dice que lo que se viene es un capitalismo más férreo y con un totalitarismo y control de los estados más radical, uno debería, yo creo, a nivel personal, tomar actitudes distintas a que si se viene un mundo de solidaridad y de ecocentrismo, ¿se entiende? Claro, obviamente hay cosas que son aconsejables en toda situación, pero depende un poco de lo que vaya a pasar, ¿cierto? O sea, pero bueno, yo creo, o sea, no sé si lo creo, pero lo que percibo un poco es que efectivamente hay una tendencia, o no sé si quiero creerlo, o lo creo, es difícil distinguir en estos momentos porque nadie sabe mucho lo que va a pasar, que se viene una época en que se está valorando mucho más la relación entre seres humanos, la solidaridad entre seres humanos y la relación también solidaria, creo yo, que se podría llamar así, o tal vez armónica con la naturaleza. Bueno, hoy que te mencionabas tú a Byung-Chul Han y justo salió en EMOL un artículo de este filósofo donde habla de alguna manera que estamos ante la sociedad del cansancio, en esta pérdida de libertad que estamos viviendo en este momento, y dice que por sobrevivir sacrificamos voluntariamente todo lo que hace la pena que valga la pena vivir, o sea, lo que viene a ser la sociabilización, el sentimiento de comunidad, principalmente la cercanía entre los unos y las otras. Y en este momento los ancianos están muriendo solos, lejos del contacto con sus seres queridos, ¿no? Todo por el temor al contagio. Estamos ante este miedo y ¿qué consecuencias crees tú, Pablo, que puede traer este miedo e incertidumbre que estamos teniendo en este momento como humanidad? Pucha, son puras preguntas acerca del futuro, que a mí me da un poco de miedo predecir cosas, porque no es muy científico. Pero a mí, mira, tan difícil saber lo que está pasando y qué tanto es miedo y qué tanto es esperanza. O sea, yo en las redes sociales yo he visto de todo, ¿cierto? Hay justamente tal vez todas las emociones y todas las creencias se han extremado un poco, ¿cierto? O sea, los sentimientos de esperanza por un cambio positivo han crecido, pero también los sentimientos de miedo por un desastre también han crecido. A mí en general me da la impresión que todos estos cambios tienden a ser positivos, porque el tema con los sistemas complejos, la sociedad claramente un sistema complejo que tienen inercia, entonces es muy difícil cambiar las cosas cuando hay mucha inercia. Y una cosa que pasó y que está pasando y que no está pasando ahora en esta misma entrevista, que ya es de un formato distinto, ¿cierto? Es que cambió la inercia, o sea, el mundo no se ha detenido 100%, pero claramente ha bajado sus revoluciones, ha bajado su velocidad. Yo creo que me da la impresión que la velocidad de todo ha bajado. Tal vez la velocidad de la información en Internet ha subido un poco, pero ya la gente incluso ve menos noticias, no quiere saber tantas cosas. Claro que es difícil hablar de la gente. Pero para mí, mira, es que no quiero hablar así como de predicciones, pero pronto voy a hacer una charla sobre esto para tratar de afrontar, yo soy más teórico, tú decías volver un poco a la interioridad, y yo no sé tanto del discurso sobre la interioridad, pero sí trato como de buscar una forma de entender lo que está pasando, ojalá liberándome de ese wishful thinking, no sé si has escuchado ese concepto, wishful thinking, que es como el creer que va a pasar lo que uno quiere que pase. A mí me encantaría que el mundo se volviera solidarista y estoy trabajando y estamos trabajando con harta gente que está empujando en esa línea. Pero resulta que hay dos cosas, yo creo, bien clave, para ser serio, ¿cierto? Para tratar de pensar lo más neutralmente posible. Y una es que la sociedad es un sistema complejo y por lo tanto, en realidad, las predicciones no son nada de fáciles. O sea, ya es difícil predecir el clima, y eso que el clima ni siquiera las nubes no piensan, no tienen ideas novedosas. Imagínate que los humanos tienen ideas novedosas, se influencian mutuamente las ideas. Entonces tiene estas dos cosas, o sea, somos un sistema complejo y además hecho de personas. Cuando te mencionas, lo has repetido varias veces, que somos un sistema complejo, ¿a qué te refieres específicamente con ello? ¿Qué es lo que quieres decir?
Sí, mira, existe una cosa que se llama las ciencias de la complejidad, ¿ya? Que vienen de la sistémica, de la ciencia de los sistemas, que es como una aproximación intelectual muy útil, ya que es como una manera de entender cómo es una herramienta conceptual, así lo podríamos llamar. Entonces, es como entender, cómo modelar o cómo imaginárselo a la sociedad, ¿ya? Uno se puede imaginar a la sociedad de varias maneras, ¿ya? Como una máquina, como un reloj. Uno necesita metáforas en general para entender la sociedad. Hegel pensaba la sociedad como el resultado de la expresión de un espíritu, ya la gente más espiritual se imagina la sociedad como un espíritu que se desenvuelve. Hay distintas formas de imaginarse y de modelar la sociedad, y la perspectiva de los sistemas complejos lo que hace en el fondo es entender la sociedad, o modelarla, imaginarla, muy parecido a otros sistemas complejos, por ejemplo un sistema vivo, un ser vivo, ¿ya? O sea, un ejemplo paradigmático de sistema complejo es una célula o un organismo. Otro ejemplo paradigmático es la mente. La mente, la psicología, ¿ya? Independientemente de las células y de todo lo que es biológico, lo fisiológico y todo eso, es un sistema complejo, ¿ya? La mente es o sea, pregúntale a un psiquiatra, por ejemplo, un psicólogo, cuando se enfrenta a ese tremendo sistema complejo que es otro ser humano con todas sus creencias, sus deseos, su inconsciente, su consciente, y otro tercer sistema complejo paradigmático es la sociedad, ¿ya? Claro, entonces uno dice, ya, pero ¿qué tienen en común las mentes, los seres vivos y las sociedades? Una cosa que tienen en común es ser sistemas, ¿ya? Es decir, ser unidades relativamente coherentes, ¿ya? Con una cierta unidad. O sea, nosotros somos un organismo de 10 elevado a 14 células más o menos, pero cada célula es una unidad bastante coherente. Y tiene un metabolismo propio, tiene todo un sistema propio. Entonces los países, por ejemplo, somos sistemas complejos. Chile, ¿ya? Por mucho que cuesta definir qué es Chile, pero esencialmente es un sistema. Un sistema, yo lo veo un poco así, incluso creo que en la nueva constitución que hagamos debiéramos plantear, creo yo, la constitución así, que somos un país. ¿Y qué es un país? Bueno, es un sistema, ¿ya? Compuesto de un territorio y de habitantes, ¿ya? Habitantes humanos, habitantes animales, habitantes plantas, seres vivos, y habitantes ciclos biogeológicos, ¿ya? Ni siquiera vivos, los vientos, las corrientes, todo eso es parte del sistema Chile, ¿ya? Y Chile es un sistema bastante autónomo, en el sentido de que nosotros tenemos cierto control de las cosas que pasan con nosotros, ¿ya? O sea, no sé, pues en Argentina salió una estadística el año pasado que el 50% de los niños en Argentina, 50% de los niños en Argentina pasan, o sea, están bajo la línea de la pobreza, y un 13% pasa hambre. Imagínate, esa es la situación. Súper fuerte, y es nuestro país vecino. Y en Egipto le cortan el clítoris a las niñas de forma masiva para que no tengan deseo ni placer sexual cuando adultas. Esos dos hechos, por poner cosas más o menos terribles o muy terribles, los chilenos casi no podemos hacer nada por eso. Casi nada. O sea, podríamos estar todo Chile, o sea, 18 millones de personas de acuerdo en que se acabe eso que sucede en Egipto, y en Egipto van a hacer exactamente lo mismo. No va a pasar nada con que los chilenos estemos de acuerdo con algo. Pero, O sea, entonces somos sistemas totalmente fragmentados unos con otros, no nos interrelacionamos de alguna manera, no tenemos una consecuencia, lo que pasa allí puede también modificar algo acá, no... Sí, pero a distintos niveles, por eso te digo, o sea, como células, ¿cierto? Una célula del cerebro, ¿ya? Puede emitir una hormona, ¿ya? Que genere en el resto del cuerpo un cambio, ¿ya? Pero las células tienen una unidad y tienen una cohesión que hay que como ser consciente de ella. O sea, los chilenos somos un sistema, y el planeta también es un sistema, ¿ya? En tanto planeta, claro que tenemos posibilidades de generar cambio. Por ejemplo, si Chile fuéramos un ejemplo mundial, ya muchas veces Chile ha sido ejemplo, ya 2 veces hemos generado cambios importantes, y el mundo está atento. Y cuando en Francia
ocurrió la ¿Te refieres Revolución también Francesa. ahora a los cambios que ocurrieron con las tesis, que de repente puede ser ese alguno de los cambios Claro, que tuvo todos los efecto procesos, universal? todos los países se miran mutuamente, porque si algún país soluciona problemas importantes de forma eficiente, los otros países lo copian. Si eso es normal. Chile copia a otros países cuando han hecho cosas bien o cuando nos gustan las cosas que han hecho. Entonces, por ejemplo, un país como Chile, un sistema como Chile, puede tener, creo yo, mucha incidencia a nivel del ejemplo. ¿Ya? O sea, si hacemos nosotros algo bien, imagínate lo que pasa en el Sename, no sé si has estudiado un poco, pero eso es un desastre, una cosa horrible. Los niños viven una vida horrible, o sea, tenemos un Estado que recibe muchos recursos, muchos recursos, y que tiene a cargo 3.000, no, como 6.000 niños, o 3.000, no me acuerdo cuánto por ahí, que no es tanto, y lo hace pésimo, y los niños son violados, y los niños, la mitad de la gente que está en la cárcel pasó por el Sename, o sea, es un ejemplo de que estamos haciendo mal algo, como sistema. Nosotros no podemos afectar el sistema de Sename equivalente de Argentina, pero sí podemos hacer el nuestro. Y si lo hiciéramos bien acá, podríamos también afectar el mundo generando un ejemplo, ¿ya? A copiar. Y los países yo creo que están bien atentos a copiar buenas ideas. Entonces, bueno, eso significa ser sistema, ¿te fijas? O sea, entendernos como un sistema, cuál es nuestra unidad, cuáles son nuestras posibilidades de cambio a nivel del sistema central y qué efecto puede tener sobre el sistema global. Y cuando lo miras así, uno, no sé, a mí me da la impresión que el mundo se puede cambiar mucho. O sea, Chile es un país chico, por ejemplo, yo creo que es muy difícil que países muy grandes generen los cambios ejemplares. Es muy difícil. ¿Tú que Estados crees, Unidos Pablo, que en cambie, este o que momento que China estamos cambie? viviendo a nivel universal con la pandemia es un momento quizás que se nos presenta a la humanidad como una oportunidad para dar un cambio, realmente un salto cualitativo? Sí, pues. O sea, se han dado varias cosas. Pues primero, un detenimiento de la vida individual. O sea, los seres humanos todos hemos bajado el ritmo de nuestra vida. No sé si todos. Hay hartas personas, digamos, que he escuchado yo que le ha tocado trabajar más y estar más, como diríamos, alienados en la vida cotidiana, ya tal vez porque les tocó aumentar su carga de trabajo, etc. Pero ya hay una condición importante. Otra condición importante es que hay una conciencia de problemática mundial, que eso ya nos pasó con el calentamiento global, que es un caso bastante ejemplar. Pasó un poquito antes con el agujero de la capa de ozono, que es bien interesante porque ese fue un caso en que la sociedad se hizo consciente de la sociedad mundial se hizo consciente de cierto problema y se ha solucionado, aparentemente. Calentamiento global creo que fue el segundo gran caso y ahora hay un tercer gran caso en que viene una conciencia del todo. Y hay más cambios. O sea, el otro cambio que para mí me parece muy particular y clave es el de nucleación, así le llamamos, que Nucleación. es nucleación. Sí, que es un concepto que viene como de las ciencias naturales, que tiene que ver con cuando las cosas cambian de fase y se empiezan como a aglomerar en pequeños pedacitos. Cuando, no sé, cuando un vapor se empieza a condensar, empieza a generarse gotitas, ¿cierto? Empieza a hacer un cambio de fase, pero en distintos lugares. Eso se llama nucleación. Se utiliza en ecología también. Y resulta que qué es lo que ha pasado a nivel humano es que la gente se ha quedado en la casa y por lo tanto le ha tocado vivir más con su familia, contactarse más con sus vecinos, consumir más en su entorno local, típicamente empresas de pequeña escala y cercanas, y eso que es lo que genera es un proceso, creo yo, que es lo que debiéramos vivir como sociedad, esa es la propuesta solidarista, que haya una nucleación urbana, es decir, que en la vida urbana se trate de generar, de organizar la sociedad de manera que las personas vivan, ¿ya? Trabajen y se relacionen sin recorrer demasiadas distancias, o sea, minimizando Con las sus propios distancias. núcleos, más íntimos. Exactamente. Pablo, vamos a seguir conversando de estos cambios, de estos evoluciones que está generando esta situación que estamos viviendo a nivel mundial después de esta pausa, así que comunidad nuevamente, no se vayan y continuamos aquí con el doctor en ciencias Pablo Raceto.
Hola, mi nombre es Patricio Escamilla, soy el creador de Boqueto, una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao sobre el 55% y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile. Hola Fran, hola a todos los auditores, soy Carol Roca, les mando este mensajito desde acá del Cajón del Maipo para contarles sobre mi emprendimiento Planta Mágica Fitocosmética, una línea que vengo desarrollando e investigando hace más de 15 años para poner en valor el uso popular, tradicional y mágico de las plantas medicinales para el cuidado personal, para el cuidado de la familia, para el buen vivir. En ella pueden encontrar cremas de belleza, protectores solares, que son principalmente elaborados para personas que tienen pieles sensibles, que tienen dermatitis atópica, con buenos resultados en rosácea, psoriasis. También tenemos una línea que es para un botiquín natural con extractos de hierbas y lo que es el higiene personal, champú, acondicionador, pasta de dientes, desodorante. Así que más información en mi Instagram, Planta Mágica Fitocosmética, envíos a Santiago y regiones. Adiós. Mi nombre es Isabel y quiero presentarles Semillas Sanitas, alimentos veganos y sin gluten. Nuestro primer producto, Parmesan, versión vegana del queso parmesano rallado. Viene en 4 sabores: natural, orégano, jengibre y merquén. Nuestro Vegan Crunch, apanador o empanizador para vegetales. Y nuestra premezcla para queques de frutas. Todos estos productos han sido diseñados para ustedes con mucho cariño, para que tengan una alimentación. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Continuamos nuevamente con Pablo Raceto, hablando de solidarismo, de civilización, del desarrollo humano que puede, en que puede modificar y cambiar estas nuevas adaptaciones que estamos teniendo a través de esta pandemia, que está generando cambios a orden, en orden mundial, en orden más pequeño, y dejamos la pausa hablando de la nucleación, que estamos volviendo a los pequeños núcleos, barrios, y a generar otro tipo de vida. Con respecto a esto, Pablo, vivíamos en un exceso de tener material, ¿no? Exceso de información, dejando afuera aspectos también emocionales, y desde tu mirada del solidarismo,
se integran aspectos espirituales o intuitivos? Mira, sí, pues mira, a ver, ¿cómo lo veo yo? Estudiando qué son los cambios de gran importancia, ¿cierto? Estamos un poquito en ese contexto de que es posible que hayan grandes cambios. Lo que yo he estudiado es que hay tres, así como los sistemas complejos como nosotros pasamos por etapas, o sea, sufrimos cambios estructurales importantes. Por ejemplo, pasamos siendo un cigoto inicialmente, después una mórula, después una blástula, después un embrión, un feto, una guagua, un niño, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? O sea, si uno ve una célula, una mórula, y la compara con un feto, o compara un feto con una guagua, o una guagua con un adolescente, son cambios estructurales súper importantes. Entonces, yo lo que he visto que a nivel social, los cambios de ese nivel son, cambio de modelo, se habla de un cambio de modelo neoliberal, modelo desarrollista, modelo liberal. También se habla de un cambio de civilización, ¿ya? Yo formo parte de un grupo que llevamos años, ya como 10 años, trabajando en la hipótesis de que en el fondo esta época podría estar sufriendo un cambio de civilización, ¿ya? O sea, los cambios de modelo ocurren como cada 50 años, los cambios de civilización ocurren como cada 500 años, ¿ya? O sea, estamos hablando de cuando empezó la modernidad, cuando cambiamos de un sistema esencialmente basado en los nobles, ¿ya? Y en los clérigos, y eso cambió, o sea, ya no mandan los curas, hay curas, pero no mandan los curas, y hay reyes, pero ya no mandan los reyes, por lo menos en Occidente, y cambiamos a un nuevo sistema, ¿cierto? Un sistema con partidos políticos, todo eso es un cambio de modelo. Nació el capitalismo también, un cambio de civilización. Y ahí hay gente, en este grupo yo participo, que plantea que efectivamente los cambios son de ese calibre, o sea, un cambio, por ejemplo, del capitalismo. El capitalismo es una forma de organizar la sociedad que lleva como 500 años. Y yo barajo una hipótesis más exagerada todavía, que esto podría ser un cambio de era, ¿ya? Era en el sentido del paleolítico. O sea, hay cosas que al salir del paleolítico, cuando vivíamos como cazadores-recolectores, hay cosas que cambiaron en esa época, cambió toda la vida, ¿ya? O sea, nosotros vivimos, los seres humanos... O sea, tiene que ser, para un cambio de era, es algo significante, pero totalmente... es lo más significativo que hay, muy yo creo. fuerte, porque primero éramos ¿cómo se llama? Éramos nómades y nos volvimos personas sedentarias. Sedentarias, agricultura, ganadería, y después sí. prontamente surgen los ejércitos y los estados y la esclavitud, y empieza todo cambia el mundo totalmente. Y otra hipótesis, que un poco la barajo yo, que se necesita un tiempo un poco para defenderla, que sería que hay cambios que estamos viviendo que tienen que ver con ese orden de magnitud, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó al salir del Paleolítico? ¿Ya? Analizo las distintas cosas que han pasado, ¿cierto? Es como, digamos que el Paleolítico fuera el embrión, no sé si podemos llamarlo así, pero es un cambio de alto calibre, ¿ya? ¿Y qué pasó en esa época? Es que hay una diferencia fundamental. Cuando uno estudia lo que se sabe actualmente, que es bien distinto a lo que se creía, la imagen que se tenía del Paleolítico hace décadas atrás es muy distinta a la de ahora. La imagen típica antigua es que el Paleolítico era un mundo violento, terrible, pobre, sufrido, salvaje. Bueno, salvaje puede ser, depende de la definición. Pero esencialmente, por lo que se sabe, nuestra vida, o sea, estamos hablando de 300.000 años atrás hasta 5.000 años atrás, ¿ya? Dependiendo del lugar, y en Latinoamérica hasta hace mucho menos, o sea, hasta hace 400 años atrás. Esencialmente, América no imperial, o sea, la América que no estaba dominada por los incas y por los aztecas, era esencialmente paleolítico, o neolítico, un poquito de neolítico. O sea, era esencialmente una vida de cazador-recolector y un poquito de vida de campo. ¿Y cómo era esa vida? Así resumiendo, era una vida de poco trabajo, sobre todo la vida del cazador-recolector. O sea, en promedio se trabaja, entre comillas, como 4 horas al día, y esencialmente es la búsqueda, es caza, recolección, cosas así. La vida era en grupos comunitarios, colaborativos, más o menos de 150 personas. ¿Ya? Ese es el número de Dunbar, que es un número que está siendo bien estudiado en biología evolutiva, porque el número de Dunbar refleja de qué tamaño deben haber sido las tribus de seres humanos durante el 99% de nuestra historia, ¿ya? Es decir,
toda la época en que nosotros evolucionamos físicamente, nuestra fisiología, nuestra morfología, nuestra psicología, nuestro cerebro evolucionó en una época en que vivíamos de forma colaborativa, en grupos promedio de 150 personas, en que se compartían los recursos, ¿ya? O sea, se sabe, por ejemplo, que en los cazadores-recolectores el peor antivalor, o uno de los peores antivalores muy generalizados, es la tacañería. O sea, ser tacaño. O sea, el tener más, quizás. El acaparar. Yo tengo, el acaparo, que es lo Acaparar. contrario al día de hoy, que de alguna manera se ha valorizado el que tiene más. Eso está como... Claro, incluso tener es medio raro. O sea, era castigado, normalmente era castigado como con exilio o incluso penas de muerte en muchos lugares. Y además acaparar no tenía mucho sentido porque no existía forma de, si la comida se pudre, si esencialmente comes carne y comes vegetales y todo se pudre, y además te cambias de lugar, entonces tienes que cargar lo que puedes cargar contigo mismo. Entonces la vida para la cual evolucionamos, ¿ya? O sea, para la cual es una forma de decir, pero toda nuestra evolución, nuestro cerebro, todo está hecho para una vida totalmente distinta, muy compenetrada con la naturaleza, comunitaria, es decir, de confianza y colaboración plena, o sea, no, incluso a nivel sexual también, eran poliginándricos, o sea, tampoco se acaparan las parejas sexualmente, aparentemente por lo que se ha visto, no se acapara la comida, no sé. Entonces, si nos imaginamos así, a nivel era, somos un animal muy particular, ¿cierto? Un primate muy particular, que evolucionó en esa circunstancia y que hace muy poquito, en particular en Latinoamérica, hace muy, muy poquito, llegó un sistema basado esencialmente en el rendir. O sea, el principio que los mismos indígenas en Mapudungún le llaman Kumemoguén, y en Aymara también se dice de otra manera, y en Quechua, y todas las lenguas de por acá tienen el mismo concepto que se llama bien vivir. ¿Y bien vivir qué significa? Descansar, estar en la naturaleza, disfrutar del mundo, tener una vida sexual rica, ser libre, ser comunitario. Esa vida, y esencialmente, no es una vida del bonachón, ¿eh? No estamos diciendo que el ser humano es un ser ético y bueno con todo. No, es esencialmente gente que se relaciona con su propia tribu. Es como imagínate que son 150 personas, podrían ser tus primos, tu familia directa, algunas personas de tribus cercanas. Y además, esa es otra cosa importante, ¿eh? Aparentemente las tribus vivían una vida muy pacífica, ¿ya? O sea, piensa que toda nuestra evolución biológica como Homo sapiens, vivíamos, no sé, pues en un tercio de África, y según mis cálculos, que yo trabajo en eso, habían como 1000 tribus, ¿ya? En un tercio de África. O sea, la probabilidad de que se tope una tribu con otra era bajísima. Y si se topaban, aparentemente lo que hacían era intercambio de parejas, ¿ya? O de personas. ¿Y por qué? Porque efectivamente tenían alta reproducción. Entonces es muy probable que la relación haya sido pacífica. Si uno ve lo que pasó aquí en América, con los Selknam y con todas esas personas, fíjense que los Selknam ocuparon una zona, la misma zona, desde que llegaron los primeros Homo sapiens a América. O sea, Homo sapiens llegaron hace 12.000 años más o menos. Ahí están discutiendo cuántos años. Y de esa época más o menos que están los ancestros de los Selknam. O sea, ese mundo es un mundo muy estable. No existe esa noción de invasión, de que llegan uno y destruyen todo y cambian a otro lenguaje y a otra cultura. Entonces, bueno, esa es la posibilidad. Entonces, yo sospecho que podemos estar, o sea, yo lo veo así, para resumirte un poquito. Tú hablabas de un cambio de era, entonces, claro. Como mencionando el paleolítico, mencionando cómo quizás también los pueblos originarios antiguos vivían con una también cercanía más con respeto hacia la naturaleza, y si ahora se generara, según tu mirada, un nuevo cambio de era, ¿volveríamos a ser una sociedad más justa, más respetuosa entre nosotros, con el medio ambiente? Claro, o sea, es que esa es la cuestión. A mí no me gusta mucho decir qué es lo que va a pasar, pero pareciera que lo que está un poquito agotado, hay muchas cosas que están agotadas, ¿cierto? El modelo neoliberal de los últimos 30 o 50 años, uno dice ya está agotado. ¿En el qué sentido? De que tuvo cosas buenas, generó hartas cosas buenas y también generó hartas cosas malas, y tal vez es el momento de cambiar. La civilización moderna también tuvo cosas buenas. O sea, yo, si a mí me preguntan, prefiero 1000 veces haber nacido en la civilización moderna que haber nacido en la civilización, por lo menos occidental, en que mandaban los curas y los nobles. Sobre todo si yo no hubiese sido cura o noble al nacer.
pero también pareciera que la civilización moderna tiene un cierto grado de agotamiento. Y ese agotamiento se refleja en otras cosas que habría que analizar. Pero yo creo que también pasa con la era, ¿ya? O sea, lo que pasó en el fondo al salir del Paleolítico, y que yo incluso hasta en la Biblia, cuando uno ve, si leen el mito del Edén, en la Biblia de Jerusalén, cualquiera, parece claramente, a mi gusto, una descripción de cuando se sale del Paleolítico. ¿Y qué significa eso? Una vida centrada en el rendir, en producir. O sea, cuando llegaron los españoles y los europeos a América, a lo que vinieron fue a explotar, en el sentido, no lo carguemos éticamente, es decir, a ganar oro. O sea, concretamente, plata, y metales. Entonces, si pusimos la mirada en un obtener, en un rendir, en un acaparar, ¿qué aspecto fue el que olvidamos como humanidad? Yo creo que es el bien vivir. Bien vivir. O sea, ¿Qué es el bien vivir para ti, Pablo? El bien vivir, creo yo, lo tomo un poco desde el punto de vista de la forma en que usan esa palabra los indígenas, al menos latinoamericanos. Es decir, una vida de tranquilidad, de descanso, de conexión con la naturaleza. En el fondo, mira, yo creo que una forma así, si quisiéramos objetivarlo, de una vida que se reconcilie con el Paleolítico. Yo no digo que hay que volver al Paleolítico, ¿cierto? Tenemos internet, tenemos celular, tenemos Zoom y podemos hacer entrevistas, una maravilla. Pero yo creo que hace falta una reconciliación con el Paleolítico. Es decir, con esa vida en la cual vivimos el 99% de nuestra historia evolutiva. O sea, nosotros evolutivamente no hemos cambiado nada en 10.000 años. ¿Ya? O sea, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nosotros habríamos nacido iguales físicamente, solo que en una cultura distinta hace 10.000 años. Y una de las cosas que yo creo que habría que hacer tiene que ver con esa reconciliación. Y esa reconciliación yo creo que tiene con el Paleolítico. Tiene como 3 dimensiones, ¿eh? A nivel económico, ¿ya? De cómo hacerse de recursos, yo creo que tiene que ver con eso, ¿ya? Un filósofo argentino lo decía súper interesante, decía que debiera entenderse la riqueza no como la cantidad de posesiones materiales, sino como la cantidad de tiempo para disfrutar de lo que ya existe. Fíjese, súper interesante. O sea, es el foco en lo que ya existe, ¿ya? Y disfrutar de lo que ya existe. O sea, pero estamos todos llenos de cosas, estamos llenos de capacidad productiva. Versus el enfocarnos en lo que aún no existe. Fíjate que el PIB significa el Producto Interno Bruto de lo que no existe, ¿ya? Y el foco de toda la sociedad se trata en lo que aún no existe, siendo que estamos llenos de cosas. Entonces, creo yo que a nivel económico, el foco debiera ser el disfrute de lo que existe, ¿ya? Y la optimización de lo que existe. Bueno, versus... en este momento que estamos viviendo, disfrutar de lo que ya existe a veces se hace ya imposible también. O sea, quizás también esto nos muestra más de una manera violenta, que es aquello que creíamos que queríamos obtener y ya no podemos o quizás vamos a valorizarlo. Desde ese lugar quizás ahí puede venir este cambio de era que tú dices. ¿Pero por qué lo dices? O sea, yo digo, de lo que ya existe, yo encuentro que ya hay cantidad de cosas, hay celulares, hay todas estas cosas. Yo me refería específicamente al contacto humano, volviendo como a esta ya ausencia de contacto físico que estamos teniendo. Pero quizás... todas esas personas existen, aprovéchalas. O sea, si tú me preguntas qué consejo, digamos, práctico para el desarrollo personal se extraería de esta visión de que es posible que no solamente esté en juego un cambio de modelo y un cambio de civilización, sino también hasta tal vez un cambio de era, yo haría eso. O sea, ¿qué existe? Mira a tu alrededor, las personas que conoces, tus vecinos, todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, y mira todas las cosas. Estas maravillas ya existen. Y en vez de padecerlas, disfrutarlas. Yo creo que no, o sea, imagínate, no sé, yo creo que un rey, el emperador romano, ya hasta la persona más privilegiada del mundo hace 200 años, soñaría con vivir en nuestra época. ¿Crees tú que somos personas que padecemos? Justamente usas esa palabra. Sí, claro, sí, me da la impresión que sí, padecemos lo que existe, ¿no? Lo estamos disfrutando. Al contrario, o no sé, o padecemos lo que aún no existe. Estamos muy centrados en lo que aún no existe. Todo el sistema económico está centrado en ¿Y eso tiene relación a este sistema complejo del cual estamos constituidos?
Pucha, seguro, o sea, relación sin duda, porque yo creo que este sistema basado en la producción, el productivismo, ¿ya? Que empezó, creo yo, con el origen de los estados. Antes no había estados. En América no imperial no había estados. Los mapuches no tienen estado. Los Selknam no tienen estado. No hay nadie que uno le pague impuestos, nadie tiene policías que regule la sociedad, nadie pone leyes generales, no existe eso. Y cuando surgió todo eso, surgió en Mesopotamia, en fin, con la esclavitud, pucha, y se me fue la idea. Y cambió el modo de vida. Me perdí un poquito de la idea, pero me conecté con la idea anterior. Que está eso es un cambio a nivel económico. Yo creo que hay dos otros cambios. Uno a nivel político, que tiene que ver con también que cambió del liderazgo, ¿ya? O sea, las jerarquías antiguamente, por lo que se sabe, estaban basadas en el liderazgo, ¿ya? O sea, no existe en una tribu, imagínate, 150 personas, 200 personas, 100 personas, no existe algo así como el presidente o el rey o el emperador, ¿ya? Lo que existe es la persona más vieja, es como el abuelo o la abuela o el líder, el que sabe cazar mejor. Son personas que se validan por su liderazgo, ya más parecido a lo que en las películas como, no sé, como el libro de la selva, ¿ya? Y cambiamos del liderazgo a la dominación, ¿ya? O sea, los estados cuando partieron lo que hicieron fue dominar. Es decir, generar un ejército que tomaba esclavos, o sea, llegaba a un lugar, agarraba a todas esas personas, las esclavizaba, y esclavizar es una cosa terrible, trabajar prácticamente hasta la muerte, para producir, ¿ya? Y con eso produjeron ciudades hermosas, los romanos hicieron coliseos, han hecho cosas hermosísimas, pero todo eso basado en la explotación primero de los animales y después de los seres humanos. Y la tercera variable, que creo yo es clave, que es la economía, la política y la antropología. Y, en fin. La antropología, ya nos sí. Vamos también de la evolución del ser humano, cuáles han sido los cambios que hemos tenido nuevamente. Sí, en la antropología yo lo veo un poquito, defino yo como antropología más bien como la forma en que diseñamos nuestra forma de vida. O sea, para resumirte más o menos cuál es la idea que tengo. Para mí la idea es, en la economía, que es cómo nos proveemos de recursos, pasamos de un tomar a un producir, ¿ya? Es decir, de un centrarnos en lo que ya existe. Fíjate que un cazador-recolector lo que hace es tomar, recolectar lo que ya existe y cazar lo que ya existe. No produce. El cazador-recolector no produce animales, no produce plantas. Y pasamos a una época de producir. A nivel político, de liderar a dominar. Y a nivel antropológico, que es cómo diseñamos nuestra forma de vida, pasamos del bien vivir al rendir. Entonces, más o menos, la propuesta, digamos, que a nivel concreto, creo yo, es que si esto fuera un cambio de ese nivel de era, debiéramos reconciliarnos, ¿ya? No digo retornar ni volver, reconciliarnos con esa forma de vivir. Una economía más basada en el tomar, ¿ya? Y disfrutar lo que ya existe más que en el producir, en el liderar más que en el dominar y en el bien vivir más que en el rendir. O sea, totalmente un nuevo cambio de paradigma. Claro, los tres serían cambios de paradigma. Si cambiamos de modelo también es como una especie de cambio de paradigma, y si cambiamos de civilización también. Puede ser que nada de eso pase, pero el problema es que los seres humanos es muy raro esto. Marx, por ejemplo, es muy paradójico, porque Marx fue el que convenció a muchos intelectuales de que las ideas no sirven para nada y que no cambian el mundo. Y Marx, el libro de Marx, es uno de los libros que más ha cambiado el mundo. O sea, sus libros hicieron que países completos cambiaran su sistema de organización social, en fin. Entonces, claro, los humanos en el fondo no los podemos tratar como sistemas naturales, no podemos decir lo que va a pasar como si fuera algo inevitable. Lo que va a pasar también depende de nosotros. Entonces, y para que aquello pase, ¿es necesario el que existan propósitos individualmente o colectivamente? Sí, mira, yo ahí como que tengo un rollo también con eso, que yo creo que lo que le pasaba a la sociedad, y varios pensadores lo han planteado así, no sé si lo has visto, a Harari, a Jared Diamond, hay varios pensadores que plantean en el fondo lo siguiente, dicen que en el fondo yo como de ahí tomo esta idea del paleolítico, que ellos dicen, mira, cuando salimos del paleolítico,
empezó una vorágine que nadie ha controlado, ¿ya? O sea, si nadie se le ocurrió salir del Paleolítico, simplemente se pusieron a vivir sedentariamente, chuta, queda poquito tiempo. Y resulta que hasta ahora, o sea, todavía estamos reaccionando a lo que ha pasado naturalmente. Nadie se le ocurrió hacer ganadería e inventar la moneda. El dinero es un maravilloso invento, ¿ya? Y el mercado es otro maravilloso invento, pero nadie se lo propuso. Y los estados son una cosa medio rara, pero también es un mega invento. Y todo lo que sea, son grandes inventos, pero nadie los ha decidido. Entonces yo creo que lo que a la sociedad le falta un poquito, pero que yo creo que cada vez más va para allá, y esto sirve un poquito verlo como sistemas complejos, es la encefalización. Lo que le pasó a los seres vivos, a un linaje de los seres vivos, que fueron los vertebrados y los mamíferos, es que se pusieron a encefalizarse. Es decir, generaron un órgano destinado a tomar decisiones, a preocuparse de las creencias verdaderas, las falsas, al tomar decisiones, ¿cierto? Nosotros tenemos el corazón, bombea sangre, ¿cierto? Cada uno de nuestros órganos hace cosas, pero nosotros tenemos un cerebro, o un sistema nervioso, y ese como que, ya, tú, mira, yo corazón me encargo de bombear sangre, tú cerebro toma las decisiones, por favor, ¿ya? Y el sistema social mundial es un sistema que se ha ido complejizando, pero todavía no tiene cerebro. Es como que todavía va hacia una dirección que nadie sabe cuál es y que nadie se propone. Es muy raro eso. O sea, a mí lo que me llega de lo que estás diciendo es que estamos totalmente fraccionados, como separados, muy a la deriva. Y que se necesita una integración a todo nivel. Yo creo que falta un liderazgo, falta una encefalización mundial. Mira, por darte un ejemplo, la comunidad de matemáticos, gente pero que trabaja toda su vida en aprender matemática, tiene un talento para la matemática, o sea, hay como 50.000 matemáticos en el mundo, 50.000, y escriben revistas, se citan, y están resolviendo cosas que no se van a usar de aquí a 5.000 años, ¿ya? Pero interesa, gente muy inteligente, ¿ya? ¿Cuántas personas y una comunidad académica está pensando en qué vamos a hacer con el mundo? ¿Hacia dónde lo vamos a conducir? ¿Cómo vamos a regular la sociedad? ¿Cómo vamos a resolver los grandes problemas de la sociedad? No hay ni siquiera en la academia una comunidad seria, académica pensando esto. Hay 10.000 matemáticos, seguramente deben haber como 100.000 físicos, resolviendo ecuaciones de física cuántica y cómo hacer un chip. Y uno dice, ¿dónde están las personas pensando en el mundo? Y claro, hay personas, pero que son intelectuales, le llaman los intelectuales, pero que son personas que de suerte, digamos, la academia no los aplastó y no están tan locos produciendo papers, que han podido pensar y que se dedican un poquito a plantearse estos temas. Pero para mí, encefalizar el mundo significaría, por ejemplo, debiéramos tener mínimo unos 50.000 personas dedicadas desde chiquitita a estudiar el mundo a nivel global, a gran escala, a gran escala espacial, planetaria, a gran escala temporal, un poquito lo que yo te estaba mostrando, ¿cierto? Analizar cómo son los cambios de modelo, qué variables involucran, cómo son los cambios de civilización, en fin. Entonces yo creo que un poco es un mundo en que va muy a la deriva, llevamos como desde el neolítico a la deriva, y que poco a poco nos estamos encefalizando. Es una manera de verlo, digamos. Pero te fijas que es como mirar la sociedad como un sistema complejo, como aprovechar, la gracia del pensamiento sistémico tiene que ver con aprovechar lo que aprendemos de otros sistemas para entender los sistemas que no entendemos muy bien. Y yo creo que entender la sociedad se beneficia mucho de mirar a los otros sistemas. Y los otros sistemas son los sistemas biológicos, son un súper buen sistema. Muchas gracias, Pablo. No sé por qué me quedó esa imagen en un comienzo cuando hablabas también de la evolución biológica del embrión, de la mórula después del cigoto, y me imaginaba todo el tiempo como que permaneció esa imagen de la mórula como unificada, como constituida, y desde ese espacio quizás todos estos científicos que van, investigadores, pensadores, y se van interrelacionando entre sí. Ojalá no salga un cerebrito, me gustaría que fuera una guaguita, nos falta todavía un cerebro. Increíble si nuestros líderes mundiales son un desastre, ni siquiera los respetamos. Nuestros presidentes, ni los respetamos, o sea, imagínate. Por último, bueno, es que hay mucho también, no nos vamos a meter en política, pero también, no sé, es curioso estos líderes como Trump, no sé, Bolsonaro, no tengo idea, pero realmente estamos frente a bajo un liderazgo bastante curioso.
Pero no es el tema ahora, vamos a ir cerrando. Agradecemos a la comunidad nuevamente por habernos acompañado. Os recuerdo las ricas pieles de oveja de Chile para estos momentos, incluidas estas plantillas que son exquisitas ahora que estamos en casa para ponernos dentro de los zapatitos y estar cómodos y cómodas. Y nos seguimos viendo lunes, miércoles y viernes a las 12:30 en este ciclo de entrevistas de desarrollo humano, donde vamos trayendo diferentes invitados que según su mirada nos van entregando nuevas herramientas, su conocimiento para un mejor vivir, este buen vivir. Bien, y recordar, ojalá compartir las entrevistas, todas las podéis encontrar escribiendo hashtag nuevamente en YouTube, así que ojalá las compartáis. Y voy a cerrar leyendo este poema de Pablo Neruda que se llama Oda a la vida. La noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor, pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas. Hoy de nuevo estoy vivo, de nuevo te levanto, vida, sobre mis hombros. Oh vida, copa clara, de pronto te llenas de agua sucia, de vino muerto, de agonía, de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas. Y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre. No es cierto. Pasa una noche lenta, pasa un solo minuto y todo cambia. Se llena de transparencia la copa de la vida. El trabajo espacioso nos espera. De un solo golpe nacen las palomas, se establece la luz sobre la tierra. Vida. Los pobres poetas te creyeron amarga, no salieron contigo de la cama con el viento del mundo. Recibieron los golpes sin buscarte, se barrenaron un agujero negro y fueron sumergiéndose en el luto de un pozo solitario. No es verdad. Vida. Eres bella, como la que yo amo, y entre los senos tienes olor a menta. Vida. Eres una máquina plena, felicidad, sonido de tormenta, ternura de aceite delicado. Vida. Eres como una viña, atesoras la luz y la repartes transformada en racimo. El que de ti reniega que espere un minuto, una noche, un año corto o largo que salga de su soledad mentirosa. Que indague y luche, junte sus manos a otras manos, que no adopte ni halague a la desdicha, que la rechace dándole forma de muro, como la piedra los picapedreros. Que corte la desdicha y se haga con ella pantalones. La vida nos espera a todos, los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos. Muchas gracias, Pablo Raceto. Oda a la vida nos espera, la vida está, permanece y podemos transformarla y hacerla nuestra. Muchas gracias, Fran, por la invitación. Oye, qué bonito el poema y tus palabras. Gracias. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.